Ceylan, estamos ingresando pasando la primer media hora de nuestro programa, pero tenemos aquí una gran columna que siempre tenemos cada 15 días, que tenemos aquí en comunicación telefónica con Gustavo Terzaga. Vamos ingresando a la columna de Pensamiento Nacional. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Un gusto volvernos a encontrar y un saludo a la audiencia también. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Muy bien. Ahora Bueno, vamos a arrancar a la columna que siempre tenemos todos los jueves. Vamos a empezar con la primer preguntita del día de hoy. Vos has titulado en esta columna el rol político de los trabajadores en la Argentina que viene. Han pasado un mes de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, en recuerdo de la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la ciudad de Chicago durante varios días de abril y mayo de 1886. ¿Qué tipo de así es. reflexión nos debes traer esta fecha tan cara y significativa para los trabajadores? Bueno, es verdad, ha pasado recientemente el primero de mayo y es un nuevo año para reivindicar la lucha de los compañeros trabajadores que dieron su vida ahí en procura de mejoras en las condiciones laborales, que hoy parecieran normales, pero que aún cuesta mantener y sostener, ¿no? Nuestro país hoy por hoy transita una época muy especial con la profundización de una crisis que se agravó fuertemente y que nos condicionó muchísimo con la vuelta al FMI, también con la pandemia y la guerra que se sucede actualmente en Europa Central, bueno, para disparar un proceso inflacionario tremendo que socava el ingreso de todos los argentinos. En estas condiciones, los asalariados formales ven cómo sus ingresos siempre quedan siempre detrás de la inflación, mientras que los trabajadores informales o los cuentapropistas ven caer también su poder adquisitivo de manera constante y sin posibilidad de recuperarlo, digamos. La complicada situación esta acarrea innumerables inconvenientes en las familias argentinas, que compromete la comida, los medicamentos, por mencionar algunas de las necesidades vitales y básicas, ¿no?, de los argentinos. Así que fechas como estas también nos tienen que servir para estar atentos en las crisis. No solo se ajusta por los salarios, también por las condiciones de trabajo, para retroceder en derechos laborales históricos que ha costado sacrificio, sudor y sangre conquistar por parte de los trabajadores. Y bueno, ojo, porque estas cuestiones se agudizan con el retorno en las urnas de las restauraciones conservadoras y neoliberales en lo económico. Las continuas crisis que atravesamos deben ser entonces un aprendizaje para los movimientos políticos y sindicales, para no bajar sus banderas y para que sepan defender la noble causa de los derechos laborales, para que la justicia social sea una realidad más concreta. Como decía Perón, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Y no se trata tan solo de comer, sino de que el ser humano social, para constituirse como tal, debe tener acceso a la salud, a la vestimenta, al descanso, a la vivienda, a la cultura, en fin. Estas fechas deben también invocar no solo a la reflexión coyuntural, sino también a la posibilidad de invocar a la historia para entender cuál es el aparato político que impide la realización soberana de la nación y frustra la felicidad del pueblo trabajador. Quiero decirlo con todas las letras. En un concepto de nación que se respete, no deberá haber lugar para los entreguistas del patrimonio nacional ni para los expertos en fuga de capitales. Son los herederos de la tradición contrabandista que fundó a fines del siglo XVIII a la clase comercial porteña. Y lo vuelvo a decir, para liberar la patria hay que exterminar a la oligarquía vernácula, que es la madre de todo el drama nacional. No hay que quedarse corto con eso. Gustavo, pero en la Argentina, bueno, si hablamos de trabajadores, hablamos de Juan Domingo Perón, evidentemente. Sí, sí. Si hablamos de trabajadores y de peronismo, hay que hablar también del odio gorila y del antiperonismo, que es tal vez el partido político más sólido en el país. Quizás de todo el bien
que pudo haber hecho Perón a la colectividad argentina, a nuestra vida nacional, uno es sin dudas el haber desarrollado en el pueblo argentino una conciencia social. Pero, digamos, en el devenir de los tiempos y pasados ya los años 2000, no se ha herido de muerte el individualismo negativo en que nos toca vivir hoy por hoy. Quiero ser concreto en esto, a la raíz de toda crisis y a la madre de todos nuestros dramas, la encontramos en la persistencia de la oligarquía como clase dominante fundamental, y en su peso en la formación de la conciencia política del conjunto de la clase trabajadora y de la sociedad toda, ¿no? Hemos hablado ya bastante en esta columna, en este espacio, de la colonización pedagógica y también de la falta de conciencia nacional de grandes franjas del conjunto de la sociedad argentina. La oligarquía terrateniente como clase dominante constituyó su propio aparato político, administrativo y cultural, presentándose como expresión del país en general, algo así como su propio registro en la historia oficial. Digamos, Mitre hizo la historia y también la escribió, y ha influido en alto grado sobre el conjunto de las clases sometidas. Esto es una realidad. El rasgo central que define nuestro proceso político siempre es el de la dominación imperialista y oligárquica. Esa es la cruel realidad. La lucha contra esta dominación ha constituido el carácter eminente de los movimientos de masa de la Argentina moderna. Estoy hablando del irigoyenismo y del peronismo. Por eso me gusta concluir que ser argentino es ser básicamente antiimperialista y ser nacional es ser antioligárquico. Y para entender el peronismo, a tantos años ya de su creación, y dilucidar en pocas palabras su impronta que perdura a lo largo del tiempo, con la capacidad suficiente para mantenerse como una corriente de pensamiento vital y de gran incidencia en la realidad nacional, más allá de todas sus limitaciones y peculiaridades, es necesario situarnos un poco, ahondar en su origen. Juan Perón llevó a cabo una revolución nacional que quedó inconclusa con el golpe de Estado del 55, y fue retomada en el 73 con su vuelta, pero aunque brevemente, ¿no? Porque a su muerte y el derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel Perón le sucedió la profundización del 55 con el terrorismo de Estado genocida del 24 de marzo de 1976 y el establecimiento de las bases, digamos, de un nuevo modelo dependiente que es el neoliberalismo, el plan de Martínez de Oz y la extranjerización de nuestra economía. Esa revolución nacional, la del peronismo, se cristalizó en la nacionalización de la estructura económica que desde mediados del siglo XIX se encontraba en manos británicas, teniendo como destino el triste papel de un país sometido y dependiente. Esa condición semicolonial fue la que el peronismo vino a destruir para que el dinero se haga argentino, se nacionalice, para que seamos independientes, soberanos, y logremos instaurar la justicia social. Como sabemos, esa dependencia encuentra un actor interno que es la oligarquía. Sobre ella el peronismo avanzó significativamente, pero no logró destruirla definitivamente, y esta ensangrentó al país con tal de que eso no sucediera, dejando inconclusa la revolución nacional que más ha avanzado en nuestra historia, ¿verdad? Y ahora, yendo un poco a la siguiente pregunta, ¿cuál fue la relación del peronismo con los trabajadores? Bueno, veamos algunos aspectos políticos concernientes al mundo del trabajo durante el peronismo. El 27 de octubre de 1943, Juan Domingo Perón asume en aquel entonces el modesto Departamento Nacional de Trabajo, que un mes después ese pequeño organismo se transformó en la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde donde desplegó una gran cantidad de medidas tendientes a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Algunas de las medidas tomadas de esa secretaría fueron el famoso Estatuto del Peón, el establecimiento del Seguro Social y la jubilación, que benefició a 2 millones de personas en el país. Aquel era una gran cantidad de gente. La creación de tribunales de trabajo para entender en conflictos laborales y, defender desde allí los derechos de los trabajadores. La fijación de mejoras salariales,
y el establecimiento del aguinaldo para todos los trabajos que aún subsisten, ¿verdad? Además del reconocimiento de las asociaciones profesionales. Aquellas primeras acciones contenían ya los rasgos de su obra de gobierno, que concretaría luego del 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo definió concretamente el rumbo de la Argentina, entendiendo entonces que la necesidad de la participación política de los trabajadores organizados, y siguiendo la enseñanza de Hernández, que decía: se ha de recordar para hacer bien el trabajo que el fuego para calentar debe ir siempre por debajo. Bueno, Perón se lanzó a darle poder real a los trabajadores, y el camino para lograr el objetivo comienza desde el viejo departamento, luego Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el periodo 1943-45. El entonces coronel ya comienza a realizar esfuerzos para la unificación de la CGT. Vemos ahí la claridad estratégica en términos políticos de Perón, ¿no? Piensa en la necesidad de la existencia de una sola central obrera para fortalecer el poder de los trabajadores organizados. En este sentido expresó más tarde Perón, en el 74, que el justicialismo siempre se sustentó en el criterio de la indivisibilidad de la clase obrera organizada. Se requiere en consecuencia una sola central obrera. Así, siendo secretario de Trabajo y Previsión en el año 45, se unifica la CGT. Y bueno, es que Perón pensaba que si los trabajadores se dividían, perdían su poder real. Cuando el subsuelo de la patria sublevada el 17 de octubre, Perón insta a los trabajadores, hasta hace poco perseguidos, desde los balcones de la Casa de Gobierno dijo: trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos. Bueno, creo que todos los peronistas estamos escuchando la voz del general Perón ahí con esas frases. Ya para el 2 de octubre del 45 se dicta la ley de asociaciones profesionales. Los sindicatos son ya declarados entidades de bien público. Los trabajadores obtienen así el reconocimiento de sus derechos, se les da apoyo legal y cuentan con el Estado como respaldo. Y a partir de ahí los sindicatos ya no pueden ser intervenidos por el Estado, o sea que se fortalecen. Es que Perón, presidente de nuestro país, consideraba que cuando el obrero ha estado en el mundo sin organizarse, ha sido juguete de las circunstancias y ha sufrido la mayoría de las injusticias sociales. Los trabajadores, la justicia social no se discute, decía Perón, se conquista, y se conquista sobre la base de la organización y, si es preciso, sobre la lucha. Más tarde Perón incorporó por ley el sindicato único por rama de industria, ya no por oficio, dándole un poder mucho más importante a los sindicatos. Y de esa forma, bueno, además del fortalecimiento de la entidad gremial y la central obrera, comienza a ser efectiva la participación en política de los trabajadores, otorgándole un rol central como la columna vertebral en el movimiento nacional. Así, en el gobierno peronista, además del conocido 33% o más de las bancas reservadas al movimiento obrero, hablo del Parlamento, que se pintó en aquel entonces con los colores del pueblo, en participación de los trabajadores. Bueno, estos aparecen como quienes generan la riqueza y como el social desde donde parten las soluciones a los problemas nacionales. Justo ahí empieza a emerger el rol político de los trabajadores, que es hoy el título de esta columna. Es que de eso hablamos cuando hablamos del rol político de los trabajadores, el de no divorciar la lucha sectorial de los objetivos nacionales de la patria. Y bueno, las jornadas del 17 de 1945, luego de una manifestación popular, revolucionaria, multitudinaria, y la conformación del posterior liderazgo político de Perón, no solo se establece, digamos, una nueva etapa institucional en Argentina, sino que también se abre el camino para una especie de metamorfosis del entramado social y una ruptura cultural, epistemológica, económica y política sin precedentes en la vida nacional.
como una especie de nacimiento formal del pueblo nación ese 17 de octubre, una transformación sustancial que le otorga una fisonomía propia al peronismo y dentro del movimiento a la columna vertebral del movimiento obrero organizado. Vaya si son importantes los trabajadores en el peronismo. Por supuesto que desde aquí se origina todo el odio gorila y elitista hacia el peronismo, lo que expresa el desprecio que tienen las clases dominantes para con los laburantes. Y ahora, llevando un poco lo que vos resolviste, ¿a qué se enfrentó Perón en aquellos años? Bueno, teniendo en cuenta un poco ese marco que acabamos de describir, el peronismo se enfrentó abiertamente contra el imperialismo británico, deteniendo el saqueo imperialista sobre nuestro país, se enfrentó también a la oligarquía, por supuesto, que son aliados. También, bueno, digamos, esos tamaños enemigos tuvo el peronismo, ¿no? Y sobre ellos logró edificar durante 10 años una patria libre, justa y soberana, que hoy es la inspiración de nuestra lucha diaria, ¿no? De los que asumen la política y la militancia, ¿no? Otorgándole a los trabajadores uno de los mejores niveles de vida, sino el mejor, o al menos el mejor del continente latinoamericano en la época de Perón, y dejando al país muy, muy cerca del desarrollo de la industria pesada, ¿no? Que eso es soberanía. Y la estructura sobre la cual hoy se monta el país, a pesar de los desgastes y y el menoscabo de los gobiernos liberales, bueno, la estructura sobre la cual hoy se monta el país es en gran medida la heredada por el peronismo, a pesar de que los gobiernos posteriores, con la excepción del modelo kirchnerista, que volvió, aunque más tenuamente, claro, bueno, a un proyecto ligado a la industria, a la generación de trabajo. Bueno, el resto de los gobiernos se encargaron de destruir el país de Perón. Muchos se preguntan cómo Perón pudo tener tantos logros en tan poco tiempo y con enemigos tan poderosos, digamos. Y esto es importante, la concepción y la práctica de Perón con respecto a la clase trabajadora nos da hoy una clave de interpretación para los lineamientos centrales de una política y de un programa de liberación para pensar en el presente y poner en práctica en el futuro. Nos habla acerca del lugar de los trabajadores en el proyecto nacional durante el peronismo, y esto nos sirve en términos comparativos con la experiencia de los últimos años y como brújula en el camino de reconstrucción del movimiento nacional ante la embestida oligárquico-imperialista y también ante la debilidad de nuestro propio espacio, el campo nacional y popular. Hay que volver a las fuentes, al pura sangre de la cultura nacional que fue el peronismo histórico, y en sentido contrario, cortar amarras con Perón es una aventura descerebrada propia de progresistas y socialdemócratas que se autoperciben superadores de la doctrina justicialista. Son vanguardias iluminadas que heredaron la revolución de las enciclopedias y que nada tiene que ver con el espíritu del pueblo llano, nada, aunque creen representarlo desde los centros urbanos y de las universidades. Por eso de vez en cuando bajan, entre comillas, al territorio. En todo caso, cuando vas al barrio te elevas y con mucha humildad pones la oreja para escuchar las necesidades vitales, inmediatas, y si tu militancia te da la posibilidad de contar con herramientas, simplemente ayudar. Volviendo a los sindicatos, la decadencia del país posterior al 55, digamos, originada en la frustración del proyecto nacional surgido en el 45 y que concluyó con el tremendo olor a pólvora en Plaza de Mayo, bueno, terminó por afectar, como era esperable, el poder de los sindicatos y el ingreso, el salario de los obreros, sin hablar del resto de las condiciones del trabajo. 18 años de retroceso, digamos. Y ya en la década del 90, las privatizaciones menemistas y la extranjerización de la economía, sustituida la producción por la especulación y la timba, bueno, concluyó hasta el fatal desenlace del 2001, la desocupación tremenda, creciente, y el derrotismo reinante tornaron ineficaz la acción colectiva
e implantaron un despiadado, digamos, sálvese quien pueda, que lógicamente terminó con el que se vayan todos en 2001. Quiero decir, a pesar de que muchos compañeros aún lo saludan o lo reivindican, el menemato fue la culminación política, a mi modo de ver, del modelo económico iniciado bajo terror por Martínez de Oz, con el agravante de que el ajuste y la entrega, la pérdida de soberanía y la consiguiente frustración popular se hizo en nombre del peronismo, cual caballo de Troya para la reacción, ¿no? Algo similar a la alvearización que sufrió el radicalismo después de Irigoyen. Bueno, limitados a la administración de las obras sociales, en un país en crisis, en un contexto de desafiliación creciente y sometidos a la demonización constante por parte de los medios hegemónicos de comunicación, los gremios reflejaban la derrota de las mayorías y marchaban hacia su destrucción, o al menos hacia su vaciamiento de sentido. Esta recuperación histórica de algunos tramos en el andar de los gremios y en el contexto de las durísimas situaciones por las que atravesó el país, tal vez como la actual, es que se explican las dificultades en los gremios hoy, a pesar de que en los momentos más duros del país fueron los sindicatos los que contuvieron el avance oligárquico y se dieron los mejores programas como de La Falda y Huerta Grande. Gustavo, ¿a qué te referís cuando hablas del rol político de los trabajadores? Bueno, es imperiosa la necesidad de que inaugure una verdadera campaña del movimiento obrero. Esto tiene que concretarse. Una verdadera campaña del movimiento obrero de esclarecimiento sistemático con respecto a los vínculos que unen la lucha por el salario y las demás reivindicaciones específicamente gremiales, pero también con la defensa política de un proyecto de país que precisa consolidarse y superar la emergencia de los comicios. Es imperiosa la formación política de los cuadros sindicales. Ahí debe dirigirse la política. Los asalariados deben asumir con plena conciencia esa tarea. Es imperiosa y vital. Es insostenible la idea de que puede disociarse de la lucha por recomponer el salario, proteger el empleo, mejorar la recaudación del sistema previsional y las jubilaciones magras que aún tenemos, blanquear el trabajo de los sectores más postergados, en una palabra, digamos, de lo que es indudablemente da sentido a la actividad gremial, pero hay que unirlo con lo que hagamos para sostener políticas de estados orientadas a proteger los derechos laborales y al propio desarrollo y fortalecimiento soberano del país. En suma, digamos, políticas propensas a vincular la creación de riqueza con una expansión del mercado interno que apela por su misma lógica a la generación de consumidores y a una redistribución progresiva del ingreso. Digamos, en la comunidad a la que debemos aspirar, la organización de los trabajadores es una condición imprescindible para la solución auténtica de los problemas argentinos. Es que las grandes líneas de coincidencias únicamente pueden nacer del pueblo trabajador para crear la fuerza requerida para sustentar una política de liberación nacional. Muchos, incluso desde las filas propias del campo nacional, vienen sosteniendo que las organizaciones sindicales no deben intervenir en política. Esa premisa es totalmente falsa. Cuando los obreros hayan renunciado a intervenir en los destinos del país, esa será una determinación suicida para su propia clase y para sus aspiraciones propias, decía Perón. Y de hecho, y en esto hay que ser críticos y sinceros, por más que a algunos fanáticos los enoje, digamos, la decisión de la compañera Cristina Fernández de Kirchner de quebrar con el movimiento obrero organizado allá por el 2011, a mi humilde entender, fue una de las causas más importantes que incidió y que promovió la derrota nacional de 2015 y que trajo hasta aquí y por mucho tiempo más las penurias que al pueblo de la patria le toca vivir, porque el pueblo paga triple los errores de conducción en momentos definitorios. En fin, uno intenta ser crítico y con algunos aspectos políticos de Cristina. Yo la voltaría con toda la furia si se postulase, digamos, pero digamos la intención, y ya siendo mayores de edad, es arribar a diagnósticos racionales a través del pensamiento crítico y autor.
En cuanto a su rol político, ¿qué lugar les daba Perón a los trabajadores en su gobierno? Bueno, como vimos recién, la participación obrera en el gobierno de Perón era enorme. A ver, veamos algunas de las funciones y de los lugares destacados que destinó Perón al mundo del trabajo. Ángel Borlengui, del Sindicato de Comercio, aparece como ministro del Interior. Freire, del Sindicato del Vidrio, como ministro de Trabajo. Bramuglia, que era abogado de la Unión Ferroviaria, que en ese entonces era el gremio más potente y más grande del país, aparece como ministro de Relaciones Exteriores. Juan Unamuno, del Sindicato Bancario, aparece como presidente del Banco Hipotecario Nacional. Impecable. José Gago, también de Bancarios, como intendente de Buenos Aires. Asimismo, digamos, en la dinámica política durante el gobierno de Perón, el secretario general de la CGT participaba de las reuniones de gabinete. Miren ustedes la incidencia y lo estratégico que era Perón al incorporarlo, ¿no?, a la conducción sindical. En todos los ministerios existía una comisión con representantes de la CGT a quien se debía consultar sobre las acciones y las medidas que se tomaban. También había directores obreros en diferentes organismos estatales, como por ejemplo en la Caja de Jubilaciones y en las empresas nacionalizadas. Recordemos que Perón nacionaliza gran parte de la economía. Y todos los días a las 6 de la mañana, esto es archiconocido, toda la mañana a las 6, temprano, el secretario general de la CGT se reunía con Perón para encarar el día de laburo. La Casa de Gobierno, los ministerios o los gobiernos provinciales tenían las puertas siempre abiertas para los sindicatos. Eran un componente contundente de la política a nivel nacional y provincial. También participaban de todas las audiencias del presidente con los ministros. Y si hay un cuerpo elitista, digamos, en nuestro país, es el de los embajadores. Bueno, allí también Perón hizo lo suyo en su revolución nacional, poniendo agregados obreros en la embajada. Eso es revolucionario, de las cuales fueron varios, posteriormente fueron nombrados embajadores. Digamos, era una vanguardia. En aquel momento Argentina era el primer país del mundo que hacía participar a los obreros en la representación exterior. Hoy estamos muy lejos de esa realidad. Digamos, los trabajadores, sus dirigentes y su política deben esforzarse no solo para defender lo nacional, digamos, en las malas y en las buenas lo hicieron siempre, con mayor coherencia que los demás sectores, sino por expresar los intereses y los ideales del conjunto del país, digamos, del bloque nacional. La dirigencia de los trabajadores debe levantar un programa para la sociedad toda, con la sola exclusión, obviamente, de los enemigos de la patria, la minoría oligárquica que explota a la Argentina desde hace ya, bueno, desde el minuto 1 de nuestra historia, de hace 200 años. Digamos, un dirigente obrero con visión de sindicalista precisa haber, antes que nada, una claridad meridiana sobre quiénes son los enemigos del país, quiénes son los aliados firmes y de confianza, y quiénes son los sectores que oscilan entre ambos polos a los que debe traerse para ganar las batallas, digamos, sin dominar estas nociones, sin tener clara brújula y superar esa limitación de la experiencia netamente sindical. Ningún dirigente, por lúcido y honesto que sea, con estas solas condiciones podría liderar esta lucha histórica para la liberación social de la clase trabajadora. ¿Cómo ves a los sindicatos en nuestra provincia? Bueno, como en el resto del país, digamos, hay que asumir el hecho de que los intereses que expresa el movimiento obrero, que necesita reafirmar las banderas históricas del 7 de octubre y de manera clara y contundente, bueno, esos intereses sean para defender consecuentemente a los trabajadores de la provincia y del país, cuando sepamos retomar con lo mejor de la militancia nacional y popular en la provincia, las mejores tradiciones de esta querida provincia que requiere liderazgos patrióticos y comprometidos con lo popular. Bueno, a los sindicatos de Córdoba en la actualidad les reclama la realidad una clara visión sobre quiénes son los dirigentes políticos enemigos del pueblo y cómo movilizar las fuerzas gigantescas que esperan el llamado
a respaldar activamente una iniciativa patriótica genuina, que no la hay, ya que su, digamos, destino depende de la consolidación de un proyecto nacional, ni más ni menos. Una vez más, digo, la historia de Córdoba impone a los gremios el desafío de ocupar un rol de vanguardia, esta vez para reconstruir en la provincia un movimiento popular que recupere las banderas del desarrollo soberano y la justicia social y ofrezca a la provincia una política apta para impulsar coherentemente esa cultura del trabajo y la producción que destruyó el proceso en los 70 y los gobiernos que le sucedieron desde el 83 adelante, como dijimos, con excepción del kirchnerismo, sin modificar sustancialmente el rumbo inaugurado por Martínez Dios y nuestro comprovinciano, el infame Cavallo, que es joyita del jardín de la Fundación Mediterránea, donde apoya su culo el actual gobernador. Ahora vamos con la última. ¿Qué pasa con nuestra realidad nacional en el marco de la geopolítica? Bueno, la geopolítica es vital para entender el análisis de la realidad nacional. La multipolarización que se está dando es un fenómeno que está como en vías de acabar con la hegemonía anglosajona en el mercado capitalista. Lo que sucederá no puede saberse, pero el progreso chino ha sobreexcitado la agresividad del primer socio y en realidad del dueño y señor de la coalición, Estados Unidos. Hablo de Estados Unidos. Desde hace décadas esta superpotencia viene guerreando, bombardeando, embargando, agrediendo, condicionando y expandiendo su proyección tentacular sobre el globo, todo bajo el lema de la salvaguarda de las democracias. Bueno, ahora no ha cambiado ese verso, pero el sentimiento de urgencia que le inspira el crecimiento chino lo mueve a jugadas de extremo riesgo, como procurar por fin la destrucción de Rusia, desgastándola y promoviendo su desintegración interna como expediente, digamos, para desposeer al principal enemigo de Estados Unidos, que es China, del socio estratégico que necesita para contrabalancear el poder militar yanqui y para fungir de puente hacia Europa para conquistar las rutas de la seda. Bueno, y los movimientos de la gran política en esta etapa del siglo XXI son tectónicos, mueven masas de seres humanos, masas de dinero, mercancías, unidades militares, navales, aéreas, espaciales, y se suman también a los desplazamientos de millones de seres empujados, digamos, por la necesidad, la guerra, el hambre. Nosotros los argentinos nos encontramos aún en la periferia, digamos, en el epicentro de este terremoto, pero no quiere decir que no nos alcancen sus ondas expansivas, digamos, en la medida que formamos parte de una región provista, hablo de América Latina, provista de tendencias centrípedas informadas por un solo idioma, como denominador común, una historia y una religión común. Bueno, tenemos chances, partes del problema de la composición unitaria como patria grande lo tenemos resuelto. Digamos, en este contexto los países latinoamericanos tienen buenas chances de poder elaborar un programa de colaboración, de acercamiento, digamos, durante el desarrollo de esta primera mitad del siglo. Para terminar, dirigentes, hombres y mujeres del mundo sindical deben fundar una nueva expectativa en la política local, el cultivo de la conciencia del trabajador que le permita comprender y asumir su rol político desde una perspectiva nacional, popular, democrática y latinoamericana. Y aunque parezca una contradicción, hoy ser revolucionario es volver a las fuentes para encontrar el camino del progreso en el cual prime el desarrollo por sobre la confrontación estéril, la grieta, para que prime la justicia social por sobre las inequidades y la vocación de hacer un país grande y generoso por sobre las actitudes individualistas y las políticas de minorías y mezquinas que nos asisten a diario. Si los políticos se unen, los gremios también deben unirse. Si algún día integramos el continente latinoamericano, la base de esa integración tienen que ser los pueblos. Y no se construyen pirámides empezando por la cúspide, sino que es menester hacerlo comenzando por la base. Y la base
son las organizaciones sindicales. No puede haber comunidad organizada con desorganizadores plutocráticos, ni nación con un empresariado despatriado, negrero, evasor y fugador. Digamos, el futuro de la Argentina está en los trabajadores, pero el futuro de los trabajadores no está en la continuidad de la Argentina oligárquica, sino en su desaparición. Por eso Hernández Arregui afirmaba que es alrededor de los sindicatos donde se centra la lucha nacional, una lucha de todo el pueblo contra el coloniaje. Más claro, imposible. Y los trabajadores no deben ser indiferentes a la coyuntura y al resultado electoral. Ya conocemos a dónde nos llevó la Unión Cívica Radical y el PRO, a la pérdida de 1 millón de puestos de trabajo, 4 millones de nuevos pobres, industricidio, exclusión, deuda externa, ajuste y hambre. El Frente de Todos quebró la continuidad del gobierno macrista en 2019, pero no rompió con la pobreza, no rompió con la desigualdad y no rompió con el país de los ricos. La otra parte del problema es la falta de fuerza que tienen los trabajadores dentro de la coalición del gobierno, ¿no? Es toda politiquería y de políticos profesionales. El movimiento obrero no tiene parte en esta discusión y debiera tenerlo. Entonces, bueno, cómo fortalecer el Frente Nacional, cómo cambiar esa relación de fuerza, cómo construir dentro de un proyecto nacional una opción emancipadora, son los debates que nos estamos debiendo. Y más allá de, lo vemos en la región, de los golpes de Estado, de los lawfare, como le dicen ahora, o de la fake news, como le dicen ahora, y de la niebla informativa que difunden los medios y la prensa, lo que cabe percibir es la carencia de un proyecto de nación, de un programa de liberación nacional. Falta un proyecto estratégico, o más precisamente, digamos, falta la voluntad de asumirlo y completarlo. Hay que apoyar un programa de desarrollo integral del país que atienda a la explotación plena de sus recursos. En este momento, con particular énfasis en el litio y la energía, sumándole el valor agregado de su procesamiento acá en el país. A esto se debe sumar el contemplamiento, de las infraestructuras ferroviarias y camineras que son indispensables para el tráfico, también la represión del contrabando fluvial, y la evasión fiscal del Paraná, que se realiza por esa vía vista y a conciencia de todos los vecinos y de todos los gobiernos, y poco se hace. También la siempre postergada reforma impositiva que subsiste desde Martínez de Oz, que grave en sentido progresivo a la renta, la implementación de una ley de comunicaciones que rompa el monopolio informativo, y por fin una política industrializadora que, sin olvidar las ventajas comparativas que da el campo y el comercio, de los commodities, proceda a potenciar a la nación en los rubros productivos, educativos, sanitarios, científicos, tecnológicos, en fin. Y hay que encontrar la forma de sacarnos de encima la mochila de la deuda externa que nos dejó el gobierno saqueador y hambreador de Macri. En fin, los trabajadores deben estar compenetrados en estas decisiones y ser parte de la pulsión de esa voluntad política que nos lleve a nuevas transformaciones. El rol político de los trabajadores en la conformación de un destino de nación soberana es de vital importancia. Los trabajadores representan una fuerza fundamental en la sociedad y su participación activa en la política es crucial para la reconstrucción de un país justo y soberano. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito en la columna de Pensamiento Nacional. Nos estaremos viendo el próximo jueves de acá a 2 semanas. Sería recién para la semana del 20 y algo, casi cerca del Día de la Bandera. Pero muchísimas gracias, compañero, por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito. Al contrario, el gusto es mío, el agradecido soy yo. Espero que les haya gustado. Y ya nos veremos en 15 días con alguna columna bien interesante que pueda tener sentido práctico a la militancia y pueda contribuir, sumar humildemente un granito de arena a la conciencia nacional. Un abrazo grande a todos. Igualmente, compañero.